Apreciado estudiante, en esta segunda parte del video continuaremos aplicando cada uno de los pasos correspondientes al análisis de datos aplicados al proyecto final. Dijimos que en el video anterior que realizamos los tres primeros pasos. Obtuvimos los datos, los procesamos y además generamos el modelo de datos. A continuación, procederemos entonces a realizar el paso de la visualización de los datos. ¿Listo? Pero para la visualización de los datos debemos realizar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la construcción de las medidas. Y para guiarnos de qué medidas son las que necesitamos construir, pues vamos a ver la solución a la cual tenemos que llegar. En este caso, debemos generar una serie de tarjetas donde mostremos el total de las ventas, los costos, la utilidad, porcentaje de costos, porcentaje de utilidad, las unidades vendidas, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con eso. Recordemos una de las buenas prácticas para construir medidas en Power BI es generar una tabla donde alojemos exclusivamente dichas medidas. Entonces, vamos a irnos a la pestaña Inicio, sección Datos y vamos a utilizar la herramienta que se llama Introducir datos. ¿Listo? Entonces, pestaña Inicio, sección Datos, herramienta Introducir datos y vamos a crear una tabla. ¿Listo? A esa tabla lo único que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el nombre, que por defecto dice nombre tabla. A eso que dice tabla, vamos a ponerle medidas DAX. Medidas DAX para identificar que efectivamente es en esta tabla donde están guardadas única y exclusivamente las medidas. ¿Vale? Esperamos un segundito a que Power BI realice su trabajo y ya en la parte derecha de nuestra pantalla vamos a encontrar una tabla que se llama medidas DAX. Entonces ahí es donde medidas DAX, donde siempre nos vamos a remitir para crear cada una de nuestras medidas y arrancamos. La primera medida que vamos a construir la medida de las ventas. Entonces, medidas DAX, clic derecho, nueva medida. Cuando usted le da una medida en la parte central de su pantalla, se le va a activar la barra de fórmulas. Esa medida se va a llamar total ventas. Vamos a llamar a la función suma, que usted ya conoce, SVM, y le voy a decir que de la tabla facturación, de la tabla facturación, quiero sumar todos los valores que se encuentren en el campo que se llama ingreso. Entonces, en ese campo que se llama ingreso es donde están registradas todas las ventas del proyecto, ¿vale? Entonces, allí le estoy diciendo a la función suma. Váyase hasta la tabla de facturación. En la tabla de facturación ubique un campo que se llama ingreso y todos los valores que ubique en ese campo que se llama ingreso, súmelos. Eso es lo que le estoy diciendo a la función suma. Cierro paréntesis y le doy enter, ¿vale? Cierro paréntesis y le voy a dar enter. Ya sabe usted cómo darle formato. Selecciona la medida, se viene hasta la pestaña Herramientas de medición, sección Formato. Dígale que usted no quiere ver decimales, ponga un cero y le va a dar Enter. Ya puede eliminar eso que dice columna uno de la tabla de medidas DAX, le dice eliminar del modelo, le dice que sí, y se va a dar cuenta que automáticamente Power BI va a ubicar la tabla de medidas DAX, no solo con un icono diferente que usted ya lo conoce, sino que además es la primera tabla. Esa tabla va a quedar de primeras en la parte superior. Listo. Voy a insertar una tarjeta de resultados. Vengo a la pestaña Inicio, sección Insertar, tarjeta, listo, y esa tarjeta de resultados la voy a poner, por ejemplo, por aquí en la parte superior. Y vamos a arrancar. Entonces le voy a pasar la medida que se llama total ventas. Recuerda que por defecto me va a mostrar la medida resumida. Yo no quiero que me la muestre resumida. Entonces me vengo a valor del globo, mostrar unidades, le decimos que ninguno. El tamaño usted lo puede cambiar, ¿listo? Para que me muestre la medida. Y también la etiqueta de la categoría, si usted quiere trabajar con ella o en su defecto quiere que la etiqueta de la categoría no la quiere, simplemente apaga esa opción, pero porfa le pone un título. ¿Listo? Voy a ponerle por aquí un bordecito visual solamente para efectos de la organización. Entonces ahí ya tengo la primera medida que es la total ventas. Ahora queremos conocer los costos. Voy a la tabla de medidas DAX, clic derecho, nueva medida, y ese se va a llamar total costos. ¿Listo? Total costos y nuevamente llamamos a la función suma y le voy a decir que de la tabla de facturación tome un campo que se llama costo total. ¿Listo? Y sume todos los valores que están en el campo costo total y le voy a dar enter. ¿Vale? Ahí ya tengo la medida de costo total y voy a llevarla a una tarjeta para ir revisando qué es lo que hay. Como usted ya tiene una tarjeta lista, simplemente la duplica y le va a pasar ahora el campo costo, la medida total costos. ¿Listo? Y ahí lo tenemos. Vamos a conocer ahora la utilidad del proyecto. Vamos a darle clic derecho, nueva medida. ¿Listo? Y en nueva medida, esa se va a llamar total utilidad. Listo, le voy a dar igual, llamo nuevamente a la función suma y le voy a decir que de la tabla facturación tome un campo que se llama utilidad, perdón, se llama ganancia, utilidad, ¿listo? Campo se llama utilidad. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a la función suma? Porfa, váyase hasta la tabla facturación,
ubique un campo que se llama utilidad y sume todos los valores que están dentro de ese campo. Cierro paréntesis y le voy a dar enter. ¿Listo? Y ahí ya tenemos la tercera medida con el total de la utilidad. Tome una de las tarjetas que usted ya tiene, la duplica como usted ya sabe hacerlo, ¿listo? Y ahora le va a pasar la nueva medida que se llama total utilidad. Listo, allá tenemos el total de la utilidad. ¿Qué nos falta? De acuerdo a lo que nos está solicitando el proyecto, que conozcamos cuál es el porcentaje de los costos, el porcentaje de la utilidad y las unidades vendidas. Entonces, me devuelvo al Power BI y vamos a calcular el porcentaje de los costos. Entonces le voy a decir, medidas DAX, clic derecho, nueva medida, y esa nueva medida se va a llamar porcentaje de costos. Así se va a llamar. Voy a ponerlo igual. Vamos a llamar a la función divide. Recuerde que la función divide nos va a pedir dos argumentos, el numerador y el denominador. Entonces, como numerador le voy a pasar el total de costos que yo ya había calculado anteriormente, coma, y esos total de costos lo voy a dividir sobre el total de las ventas, ¿vale? Cierro paréntesis y le doy enter. A esa medida tenemos que darle el formato de porcentaje. ¿Cómo le damos formato de porcentaje? Selecciona la medida, se va hasta la pestaña Herramientas de medición y viene y selecciona porcentaje. Y aquí, simplemente en donde nos muestra C2 por defecto, yo quiero que nos muestre un solo decimal. Usted pone el número 1 y le va a dar Enter. ¿Vale? Ahí ya tiene el porcentaje de costos. Tome una de las tarjetas que ya tiene, le da clic de Control C, Control V, le quita la medida y le pasa la nueva medida, porcentaje de costos, y ahí ya lo tenemos. Los costos totales ascendieron al 81,9%. Y ahora vamos a calcular el porcentaje de la utilidad. Se va hasta su tabla de medidas DAT, clic derecho, nueva medida, porcentaje de utilidad. ¿Listo? Nuevamente llamamos a la función divide. Y en la función divide como numerador, ahora le vamos a pasar el total de la utilidad que ya habíamos calculado inicialmente, coma, y ese total de utilidad lo vamos a dividir sobre el total de las ventas. ¿Listo? Cerramos paréntesis, le damos enter, ya sabe que le da formato de porcentaje, ¿listo? Y le dice que quiere trabajar con un solo decimal. Duplica la tarjeta, le quita esa medida que trae ahí duplicada y usted le va a pasar la nueva medida que ya acaba de calcular, que se llama porcentaje de utilidad. Y la utilidad asciende al 18,1%. Y finalmente nos falta conocer las cantidades de unidades que se vendieron. Me voy a la tabla de medidas DAX, le voy a dar clic derecho, nueva medida, y esa medida se va a llamar cantidades vendidas. Vendidas. Llamamos a la función suma y le voy a decir que de la tabla de facturación, ¿cierto? Tome un campo que se llama cantidad unidades vendidas, así se llama el campo. Cierre paréntesis y le da enter. Ya la función suma se va a ir hasta la tabla de facturación y todos los valores que ubique en el campo cantidad de unidades vendidas los va a sumar. ¿Listo? Vamos a tomar una tarjeta, vamos a colocar y en esa tarjeta le vamos a pasar esa nueva medida que nosotros acabamos de calcular. ¿Listo? Cantidades vendidas, 95,356 unidades. ¿Listo? ¿Cómo puedo poner el separador de miles? Es decir, que me ponga un punto aquí entre el 5 y el 3 para poder identificar más fácil la medida. Entonces, simplemente selecciona usted la medida a cual le quiere aplicar el separador de miles, se va hasta la pestaña Herramientas de medición, se viene hasta la sección Formato y allí usted va a poder ubicar un icono que es esta pestañita que está aquí, esa pestañita como en negro. Usted le da clic a esa pestañita que está en negro y esa pestañita es la que le va a permitir a usted poner el separador de miles. Y fíjense que ahora la medida le acaba de poner un punto, ¿vale? Ese es el separador de miles para poder leer mucho más fácil esa medida. ¿Cómo vamos a editar el ancho del lienzo para que me puedan caber todas las y cada una de las tarjetas así de manera horizontal? Muy sencillo. Sin tener seleccionado ningún objeto visual, me vengo hasta aquí, hasta el panel de formato y me voy a ubicar en configuración del lienzo. ¿Listo? En configuración del lienzo, tipo viene 16:9. Por defecto es el tipo 16:9, es decir, el tamaño del lienzo. Usted va a darle clic a la última opción que dice personalizado y va a poder editar el ancho. Y el ancho, por defecto, el lienzo es de 720 por 1280 de ancho. Entonces ese ancho lo vamos a cambiar y le vamos a poner, por ejemplo, 1500. ¿Listo? Y cuando usted pone 1500, él le agranda el ancho del lienzo. Es decir, que usted ahí va a empezar a ubicar las tarjetas. Usted ahí ya tiene las principales tarjetas.
¿vale? ¿Qué sigue en el taller? Nos piden, obviamente, un gráfico que me muestre las ventas por tipo de envío. Entonces voy a la pestaña Inicio, sección Insertar, ubico el gráfico de barras agrupadas, vamos a ubicar un gráfico de barras y en ese gráfico de barras le vamos a pasar el modo de envío de la tabla facturación, ¿listo? Modo de envío de la tabla facturación y de la tabla de medidas DAX le voy a pasar el total de las ventas. Y ahí ya tengo un gráfico que me muestra el total de ventas por modo de envío. No me voy a detener en temas de diseño acá, pero básicamente ahí ya tiene usted el gráfico que le está pidiendo el taller. Siguiente me pide un gráfico de columnas donde mostremos las ventas para cada una de las categorías. Entonces me voy a la pestaña Inicio, sección Insertar, barras y columnas y vamos a insertar un gráfico de columnas agrupadas. Y ese lo vamos a dejar, por ejemplo, por aquí en la parte superior. ¿Listo? Gráfico de columnas agrupadas. Y a ese gráfico de la tabla facturación le voy a pasar la categoría. Listo, pero si ustedes se dan cuenta, en la tabla facturación no existe un campo que se llame categoría. Ese campo categoría usted lo va a encontrar en la tabla que se llama producto. Entonces usted se va hasta la tabla producto, selecciona categoría y luego se va hasta medidas DAX y selecciona total ventas. Y allá tenemos el campo eh, que me muestra las ventas para cada una de las categorías. ¿Listo? Voy a ponerle el borde visual solo para temas de orden y ya está. Listo. ¿Qué sigue en el taller? Me están pidiendo un gráfico de anillos que me muestre el porcentaje de las ventas para cada uno de los segmentos de negocio, para cada una de las líneas de negocio. ¿Listo? Entonces aquí me voy a la pestaña Inicio, sección Insertar y voy a ubicar el campo que se llama Gráfico de anillos. ¿Listo? Que está por aquí y lo voy a ubicar, por ejemplo, por aquí abajo. ¿Vale? Entonces, me voy a la tabla de producto. Mentiras, está en la tabla de cliente. En la tabla de cliente voy a encontrar un campo que se llama segmento. Entonces selecciono segmento y me voy hasta mi tablita de medidas tax y allí voy a seleccionar la medida que se llama total ventas. Y allí lo tengo, las ventas para cada uno de los segmentos. ¿Listo? Voy a ponerle simplemente borde visual para temas de orden y ya está. Listo, ya cumplimos con algunos de los gráficos que nos está solicitando entonces el taller. ¿Qué otra cosa nos pide el taller? El taller nos está pidiendo total de ventas por año y mes. ¿Listo? Vamos a insertar un gráfico de líneas. ¿Listo? Lo voy a dejar, por ejemplo, por aquí abajo. ¿Listo? Y ese gráfico de líneas vamos a ubicar, entonces, de la tabla, me está pidiendo año y mes. Bueno, aquí como este gráfico de línea ya nos está solicitando medidas por años y ya los gráficos que siguen nos van a solicitar medidas para ubicar en diferentes periodos de tiempo. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar con la tabla calendario. Antes de poner este gráfico, vamos a trabajar con la tabla calendario y vamos a empezar a hacer uso de las funciones de inteligencia de tiempo. ¿Listo? Para no hacer más largo este video, lo vamos a dejar hasta aquí, esta partecita, y ya en la tercera parte continuamos con la tabla calendario y con las funciones de inteligencia de tiempo.